úlceras por presión. Mi nombre es Joaquín Bernales, para los que no estaban en la clase anterior, y soy cirujano plástico del Hospital de Temuco. Bueno, este tema de úlceras por presión, sin duda que es muy importante que ustedes lo conozcan y lo manejen bien, ya que sin duda que es un motivo cada vez más frecuente, motivo de consulta en la atención de consultorio, en el hospital, y hay mucha derivación, y como ustedes saben, a medida que tenemos más pacientes de tercera edad, vamos teniendo mucho más pacientes con este diagnóstico, y son pacientes de muy difícil manejo. Entonces, lo primero, como todo, la definición. ¿Qué es una úlcera por presión? La úlcera por presión se define como una lesión de los tejidos blandos secundaria a una presión mantenida que se ejerce sobre estos tejidos. Y esto se produce generalmente en una compresión entre dos estructuras rígidas. Entonces, generalmente tenemos por un lado en nuestro cuerpo una prominencia ósea y en la parte externa, generalmente algún tipo de superficie, como son una silla de ruedas, la cama, etcétera, etcétera. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, sabemos que la prevalencia de las úlceras por presión en general va entre un 15 a un 17%, con una incidencia intrahospitalaria de un 10%. La mayoría de los pacientes que presentan la úlcera por presión son pacientes mayores a 65 años. Y hay algunas unidades hospitalarias que tienen mayor prevalencia. Y sin duda que una de ellas es las unidades de cuidado intensivo, y eso tiene que ver con la gravedad de los pacientes, y que son pacientes de muy difícil manejo y movilización, y por lo tanto muchos de ellos sí van a generar úlceras por presión independientemente del tratamiento adecuado que ellas pueden recibir. Por ejemplo, un paciente con algún diagnóstico cardiológico importante, con compromiso hemodinámico, claramente que lo principal va a ser tratar patología de base, y a veces los pacientes no toleran el cambio de posición y están recibiendo una mayor presión sobre estas estructuras óseas y generan estas úlceras. Por lo tanto, por eso que tenemos una mayor prevalencia en algún tipo de unidades como la unidad de cuidado intensivo, neurocirugía, o pacientes con fracturas de cadera, y son pacientes muchas veces igual seniles, y la incidencia ahí puede llegar a ser hasta un 55% de esos pacientes. Yo creo que es un poco exagerado, no es la experiencia de este hospital que tengamos pacientes con fractura de cadera con un 55% de úlcera por presión, pero sí eso está estudiado y está publicado en una revisión del 2017, y se ve que hay incluso hasta un 55% de esos pacientes con úlceras por presión. Pero hoy día, más que eso, tenemos que enfocarnos efectivamente en los pacientes parapléjicos, y los pacientes parapléjicos sí efectivamente tienen mucho más porcentaje de este tipo de heridas, y ahí es fundamental lo que uno ve día a día, que lo que hace la diferencia es el compromiso y la presencia de los familiares de los pacientes. Si el paciente tiene una buena red de apoyo, o tiene una red de apoyo, pero que no efectivamente tiene el tiempo suficiente para dedicarle a este tipo de pacientes, o pacientes que efectivamente no tienen ningún tipo de red y los pacientes están prácticamente en abandono, y esos pacientes prácticamente el 100% presentan algún tipo de úlcera por presión. Y para tener una idea de la magnitud de este tipo de herida, tenemos que saber de que producen altos gastos intrahospitalarios. Por ejemplo, se estiman varios estudios que por paciente se llegan hasta $100.000 por cada uno de ellos. Y en tratamientos ambulatorios, en Estados Unidos, $11 billones anuales, solamente en curaciones. Y eso es porque, como son heridas complejas, tenemos que saber que, claro, se ocupan hoy en día cada vez más apósitos de última generación, de curaciones avanzadas, y los pacientes hospitalizados, que son pacientes con efectivamente úlceras complejas, requieren ácidos quirúrgicos, tratamientos antibióticos de última generación, estudio con resonancia magnética, tratamiento con antibióticos prolongados, generalmente en pacientes con osteomielitis, y después de eso en algunos pacientes, además, y después la cobertura de esas úlceras con colgajos, lo cual esos pacientes no están menos de un mes hospitalizados, por lo tanto son pacientes complejos de tratar. Y por lo mismo, desde el punto de vista del Ministerio de Salud, las úlceras por presión y la medición de estas, que sí se realizan en todos los establecimientos de salud, van a ser un indicador de la calidad de salud. Y esto se mide en todos los hospitales de nuestro país.
Como decía, desde el punto de vista epidemiológico, en Estados Unidos se estima que producen hasta 2,5 millones de pacientes, anualmente producen una úlcera por presión en Estados Unidos, y 60.000 pacientes llegan a morir al año por esta causa. Acá en Chile, la verdad es que no hay muchos estudios respecto de la epidemiología, pero sabemos que, por ejemplo, en el Hospital del Trabajador de Santiago, el año 2004 sí se realizó un estudio de costos y se estimó en ese tiempo que por pacientes gastaban $34.000. Sin duda que esto llevado al año 2020 que estamos, de ser, yo creo, cercano un poco a lo que decía anteriormente en esos estudios de Estados Unidos de $6.000 por paciente, y teníamos una prevalencia en este hospital, que es un hospital con muchos recursos, una prevalencia de un 12%, que aquí en nuestro hospital sin duda que es mayor. Ahora, aquí pueden ver los pacientes, por ejemplo, pacientes usuarios de silla de ruedas, como vemos en la fotografía, ahí se apoya el isquio, por lo tanto pacientes sobre silla de ruedas tienen más úlceras isquiáticas, pacientes con lesiones modulares que están postrados más en cama tienen más úlceras sacras, y pacientes espásticos, en el fondo que tienen una flexión de las extremidades inferiores, están más en decúbito lateral, así que por lo tanto presentan mayores úlceras trocantéricas que otro tipo de úlceras. Ahora, esto es otro que ustedes deben manejar para poder entender un poco cómo se produce la úlcera por presión. Y dentro de la fisiopatología tenemos que saber que tenemos factores extrínsecos y factores intrínsecos dentro de la generación de esta. Dentro de los factores extrínsecos vamos a tener la presión, la fricción, el cizallamiento, y también el factor tiempo es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Lo primero y lo más importante es la presión dentro de estos factores extrínsecos como mecanismo de la fisiopatología. Y aquí lo que tenemos que recordar es de que la presión que se aplique sobre esta prominencia ósea y la superficie externa en todo lo que queda entre medio, que es la piel y las partes blandas, cuando supera la presión arteriolar y capilar, que sabemos que es de 32 milímetros de mercurio, al, al haber una mayor presión en estas estructuras, efectivamente se empieza a producir la isquemia venosa y arterial y de los tejidos, y empieza a producirse en el fondo la úlcera. Entonces, otra cosa importante de la presión es que tenemos que saber que la resistencia de la piel epidérmica es mayor a la resistencia muscular. Por lo tanto, cuando nosotros veamos una lesión en la piel, el daño profundo es mayor, que lo vamos a ver en otro gráfico. Y hay un estudio ya del año, de los años 30, imagínense, lo antiguo que es ese estudio, pero en modelos animales estimó que, claro, cuando hay una presión de 70 milímetros de mercurio por 2 horas sobre los tejidos, se produce un daño tisular irreversible. ¿Ya? Entonces, si nosotros sabemos, en nuestro caso igual, que la presión arteriolar capilar es de 32 milímetros de mercurio, entonces nosotros decimos, cuando la presión que se aplica duplica nuestra presión arteriolar por más de 2 horas, sabemos que se nos va a producir un daño tisular irreversible y se va a generar una úlcera por presión. De aquí es donde viene la medida general que ustedes van a escuchar de aquí por el resto de su día, que es cambiar a los pacientes de posición cada 2 horas. Y ese cambio de posición cada 2 horas, que es tan importante para prevenir la úlcera, es gracias en el fondo a esto, que sabemos de que se produce un daño irreversible cuando duplicamos la presión arterial. Entonces, en este esquema vemos en la imagen de la izquierda un paciente en decúbito supino y prono. Cuando un paciente está en prono, que es el mono que se ve más a la izquierda, vemos en el sacro, y el sacro efectivamente al apoyar ya sabemos, ya tiene inmediatamente 60 milímetros de mercurio, o sea, está duplicando la presión arterial normal. Entonces efectivamente un paciente que está apoyando más de 2 horas, que está en supino, va a empezar a generar una úlcera sacra, y es por eso que es la úlcera más frecuente. Ahora nosotros, de hecho, por ejemplo, en este mismo momento tenemos hospitalizado a una paciente que tiene úlcera por presión en todas las prominencias óseas, como se ve en la fotografía, en los codos, occipucio, en los talones, en las regiones tibiales, en rodillas, etc. Y eso es efectivamente una paciente con abandono absoluto. Y la otra imagen que vemos un paciente en el fondo que estaría en prono y está apoyando la zona de la rodilla, ahí vemos un poco la presión que se va ejerciendo. Y en la imagen de la derecha es un paciente en silla de ruedas que vemos que, claro, la presión sobre los isquios es
solamente el minuto de sentarse llega a los 100 milímetros de mercurio. Esto es un poco lo que yo les comentaba recién, de que claro, la lesión que uno ve en la piel superficial es la punta del iceberg, ya que la epidermis tiene mayor resistencia que los planos subcutáneo y muscular. Por lo tanto, nosotros ya tenemos una lesión en la piel, tenemos que pensar de que tenemos mayor daño en la profundidad de nuestros planos anatómicos. Esto otro gráfico igual es importante, que es la relación de la presión en relación al tiempo. Sabemos que mientras mayor presión ejercemos, necesitamos menos tiempo para la generación de la úlcera. Y mientras más tiempo, menos presión. Entonces, recuerden, dentro de la fisiopatología, de los factores extrínsecos, tenemos la presión por un lado, y nos quedan dos más. En promedio hay más, pero las más importantes son esas: presión, cizallamiento, fricción. Dentro de los otros factores externos tenemos el cizallamiento, y eso tiene que ver cuando el paciente está en decúbito supino, sentado a mayor de 30 grados. Y ahí lo que se produce es que los tejidos blandos, como el músculo, la grasa subcutánea, se desplaza hacia abajo, en el fondo produciendo un estiramiento, angulación y trauma vascular y linfático de la estructura, con lo cual va a producir también isquemia. Y la fricción hace en relación al arrastre de la superficie externa y abrasiones continuas sobre la piel, por ejemplo, la sábana. ¿Ya? Y tenemos otros factores, aparte de los tres mencionados anteriormente, como la maceración, que es cuando, claro, el paciente tiene mucha sudoración, la orina, las heces del paciente, que aparte van a contaminar, van a favorecer a que se produzca una mayor ulceración de la piel de nuestro paciente. Y dentro de los otros factores tenemos la inmovilidad y tenemos, bueno, problemas del sistema nervioso central, músculo esquelético, cardiovascular, digestivo, etc. Pero lo que ustedes tienen que recordar son los tres que les mencioné recientemente: presión, fricción, cizallamiento. Entonces, en este esquema tenemos un paciente mayor de 30 grados y sabemos que todas las partes blandas entonces se van a desplazar sobre las prominencias óseas y van a producir ese daño en la parte vascular y linfática. Dentro de los factores intrínsecos ahora. Entonces ya vimos los factores extrínsecos y ahora los intrínsecos. Tenemos cosas que tenemos que ir evaluando en los pacientes. Como les decía, la gran mayoría de nuestros pacientes o pacientes con esta úlcera son pacientes de la tercera edad, a veces abandonados, desnutridos, y ahí efectivamente la parte nutricional es fundamental. Entonces, todos nuestros pacientes con úlceras por presión debemos evaluar exhaustivamente la parte nutricional y ver cómo está la parte de la albúmina, prealbúmina, etcétera, porque lo más probable es que esté comprometida y este paciente requiere una evaluación nutricional y darle un aporte calórico, proteico adecuado. Muchos otros pacientes tienen enfermedades neurológicas, como demencia, bueno, neuropatía, etcétera, etcétera, que hay que tratarlas. Y también muchos otros pacientes pueden tener problemas efectivamente isquémicos, o por ejemplo pacientes diabéticos, etcétera, etcétera. La incontinencia también es un factor importante y puede aumentar el riesgo de las úlceras por presión. Tiene que ver efectivamente con la humedad y maceración de la piel y la contaminación. Una vez que hay una herida y el paciente le tiene una úlcera sacra, está cercana a la región perianal, obviamente que si el paciente va a tener mayor contaminación de esa herida y obviamente que está asociado a un peor pronóstico. Entonces, desde el punto de vista clínico, efectivamente todas estas lesiones se pueden ubicar en cualquier lugar donde tengamos cualquier prominencia ósea de nuestro cuerpo, pero las zonas más frecuentes, sin duda, van a ser el sacro, los trocánteres, los isquios y los talones, ¿ya? Y eso va a depender de cada paciente. Por lo tanto, cuando veamos una de estas úlceras, como todo y como dijimos anteriormente, es importante la anamnesis de cuándo tiene esta herida, cómo ha sido tratada. Importante también, sobre todo en estos pacientes, tener muy clara cuál es la red de apoyo de cada uno de ellos, si es que la tienen. Que eso va a ser fundamental para la decisión de qué tratamiento vamos a realizar. Y obviamente toda la descripción de la úlcera por presión, la localización, qué dimensión tiene, la profundidad, si está conexuda o no, está limpia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto igual se lo tienen que saber de memoria hasta que se vayan acostumbrando cuando vayan evaluando estos pacientes. Y las úlceras por presión se clasifican según su clínica en 4 etapas.
La etapa número 1 es cuando la piel está intacta y ustedes lo que van a ver en el paciente es un eritema, ¿ya? Pero ese eritema tiene la característica de que cuando ustedes la presionen, no se va a blanquear, ¿ya? Entonces, cuando sea un eritema constante, permanente, vamos a hablar de que tenemos una úlcera por presión grado 1. La úlcera por presión grado 2 es cuando tenemos una pérdida o sea, tenemos una piel con pérdida parcial de esta. Y ahí va a haber una pérdida entonces de la epidermis y generalmente de la dermis, que puede ser la papilar o la reticular. Y la vamos a ver más que nada como una abrasión, una ampolla o vesícula, ¿ya? Ahora, ya la etapa 3 es cuando hay una pérdida completa de la piel. Y ahí vamos a llegar al tejido subcutáneo y va a llegar hasta la fascia del músculo como máximo. O sea, tejido subcutáneo hasta la fascia muscular. Y ya la úlcera de presión grado 4 es cuando tenemos compromiso más allá de la fascia y puede haber compromiso muscular, puede haber compromiso óseo, tendíneo, articular, etc. Y otras veces nos vamos a enfrentar a que ustedes van a evaluar a un paciente y lo único que vamos a ver es unas caras. ¿Ya? Entonces no sabemos qué grado es y generalmente hay que tratar las caras, hacer una carectomía, ya sea mecánica, con bisturí, en pabellón o a veces enzimática con, por ejemplo, curaciones avanzadas con hidrogel y ahí ver cuál es la profundidad de nuestra úlcera. Entonces, nuestro diagnóstico sin duda que es eminentemente clínico y vamos a ver y vamos a clasificar nuestra úlcera de presión en alguna de las 4 que vimos recientemente y según eso vamos a ofrecer el tratamiento más adecuado para cada una de ellas. Para las úlceras por presión, ya de grado 3 y grado 4, sin duda que hay que realizar tratamientos complementarios de diagnóstico. Y eso es básicamente cuando uno tiene una úlcera por presión, tiene que pensar de que puede haber un compromiso oso secundario y puede haber una osteomielitis secundaria. Y para eso el mejor examen de diagnóstico es una resonancia magnética para confirmar o descartar una osteomielitis o osteitis del segmento corporal afectado. El tratamiento de la úlcera por presión más importante es la prevención de la úlcera, ya que una vez que la úlcera aparece, es de muy difícil tratamiento y tiene altas tasas de recurrencia, por lo tanto hay que prevenir la úlcera por presión. Por eso cuando un paciente ingresa a cualquier establecimiento hospitalario, se mide qué riesgo tiene el paciente. Y para eso hay diferentes escalas. Aquí les nombro un tipo de escala que nos las preguntamos, así que no se las tienen que saber de memoria, pero tienen que saber que existe. Y esta escala de prevención es la que cada paciente, la enfermera de la sala, le va a calcular si es que es de alto, mediano o bajo riesgo y qué medidas hay que tomar con cada paciente. Entonces, lo más importante es prevenir. Y para eso hay que volver y recordar la fisiopatología y cuáles son nuestros factores extrínsecos e intrínsecos. Y de los cambios extrínsecos, lo más importante es hacer el cambio de posición de los pacientes cada hora y después la superficie de soporte. Sabemos que hay que tratar de indicarlas en pacientes que tengan mayor riesgo. Y esos son generalmente los colchones antes-cara, y para eso lo que se cuenta habitualmente en todos los establecimientos son los famosos colchones antes-cara estáticos, que hay de espuma, agua, gel, y ayuda a redistribuir la presión en las diferentes zonas de contacto. Y hay otros colchones anti-escara un poco más modernos, en el fondo, que son dinámicos y que van, en el fondo, disminuyendo la presión de los sitios de apoyo. Siempre, una vez que aparte de ver el tema de la herida, como les dije, hay que ver, evaluar la parte nutricional, por lo tanto uno le pide a la nutricionista de que evalúe el paciente, se le piden todos sus exámenes y ver en el fondo cómo está todo el tema de vitaminas, proteínas, albúmina, etc. Los cuidados de la piel, hay que mantener una buena lubricación. Recuerda que la mayoría de los pacientes son pacientes de tercera edad y son pacientes que tienen la piel muy fina, piel seca, y por lo tanto es importante lubricarla en forma adecuada para disminuir el tema de la fricción. Y por otro lado, tampoco pasarse al otro extremo, que no haya un exceso de humedad en el fondo, ya sea básicamente generalmente por el sudor, orina, ese, y eso sí que nos puede empeorar y contaminar también el tema de la herida.
mantener una buena hidratación y evitar en el fondo algunos tipos de curaciones tradicionales, como por ejemplo la povidona o clorexidina directo sobre las úlceras, ya que estos productos efectivamente tienen un efecto citotóxico sobre el fibroblasto. Como ustedes ya saben, eso nos va a afectar toda nuestra evolución y nuestra cicatrización. Y aquí es muy importante también el tema de la movilidad, estar movilizando al paciente, kinesiólogo, tanto de la parte motora como respiratoria, la ambulación precoz, bueno, eso se refiere a otro tipo de pacientes que son no postrados. A veces, pues recuerden que, claro, uno piensa que la gran mayoría de estos pacientes son pacientes postrados, pero también nos vemos a un paciente que tuvo un accidente de tránsito, estuvo en una tabla por 6 horas mientras estuvo en toda su evaluación clínica, escáner, etcétera, y a veces terminan con úlcera por presión en el occipucio o en el sacro, pero después son de más fácil tratamiento, ya que tienen mejor pronóstico, porque el paciente va a deambular y realizar su vida normal si es que el diagnóstico o daño que tuvo no fue tan grande. Entonces, lo más importante es la prevención. Está estudiado que el equipo y todo el equipo multidisciplinario reduce sin duda la prevalencia de esta úlcera y se puede hacer una buena reducción de la aparición hospitalaria de estas úlceras. Ahora, como ustedes deben imaginar, es muy complejo porque con toda la cantidad de pacientes que hay hospitalizados y la carga del personal, eh, es alta. Y estos pacientes, efectivamente, imagínense estarlos cambiando a todos los pacientes cada 2 horas, a todos una vez que no sé, se orina en el fondo, estarle cambiando el pañal, después a los 10 minutos se pasa con deposiciones, volver a cambiar el pañal. Entonces, efectivamente, muchas veces falta recursos humanos para poder realizar un tratamiento óptimo de los pacientes y prevenir de que éstas aparezcan. El manejo médico, lo mismo, prevención, lo más importante. Después uno va siguiendo según las escalas cómo va la evolución de la herida, tratar la parte neurológica, por ejemplo, la espasticidad, con algunos medicamentos como el baclofeno, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, en resumen, necesitamos ahora ver el tema de tratamiento. ¿Qué tratamientos vamos a realizar? Va a depender el estado clínico de la úlcera. Si es que es 1, grado 2, grado 3, grado 4, etc. Entonces, en resumen, los pacientes grado 1 y grado 2 solo requieren tratamiento con curaciones, no requieren tratamiento quirúrgico. Y los pacientes grado 3 y grado 4, que son las úlceras por presión más profundas, van a requerir un tratamiento quirúrgico. Lo ideal, ojalá que estos pacientes pudieran llegar a recibir un tratamiento 100% de la úlcera por presión y poder hacer un colgajo en el fondo que es para cubrir el defecto que tengamos del paciente, pero no todos llegan a ello. Entonces, respecto a la curación, yo les aconsejo que lean este paper, que si lo buscan incluso en Google y ponen doctor Andrades, curaciones, les va a aparecer. Y es un paper bien básico, pero es muy claro en poder ayudarnos en qué tipo de curación realizar. Entonces, cuando nosotros hagamos curaciones, por ejemplo, los pacientes de úlcera por presión, las úlceras por presión grado 1 y grado 2, hay cosas que tenemos que preguntarnos para ver qué es lo que vamos a realizar. Entonces, si vemos a un paciente y tiene tejido necrótico, tenemos que ver qué vamos a aplicar para tratar ese tejido necrótico. O lo vamos a hacer con una curación tradicional, que es básicamente ocupando curaciones diarias, ahí es donde se ocupa la povidona, estos antisépticos, que es lo que no está recomendado actualmente, y lo ideal es tratar de realizar alguna curación avanzada, y aquí que es una curación en el fondo que uno realiza cada 48, 72 horas, ocupando un medio de húmedo en el fondo que favorezca la cicatrización y mediante diferentes técnicas. Y dentro de esas tenemos, por ejemplo, el hidrogel. El hidrogel es efectivamente un medicamento que nos va a ayudar a ir degradando en forma enzimática el tejido necrótico. Entonces la indicación, por ejemplo, el hidrogel, es cuando tenemos tejido necrótico evidente. Hay una curación con el gel, se cubre un apósito secundario y le va realizando curaciones cada 48, 72 horas según la evolución clínica de cada paciente. Uno puede ocupar otras cosas, pero un poco eso es lo que hace este paper, que es tratar de ordenarnos inicialmente y tener un esquema de tratamiento. Entonces, tejido necrótico, hidrogel. Si la herida está muy exudativa, necesitamos algo de que nos absorba.
Antiguamente, claro, se ocupaba una gasa simple sobre la herida, pero efectivamente eso deja residuos, no es muy bueno. Entonces, actualmente se ocupa algo que tenga mayor capacidad de absorción. Y eso, lo que tiene mayor capacidad de absorción actualmente, son los alginatos, que hay de diferentes tipos. Pero uno sabe que el alginato es lo ideal cuando uno tenemos mucho exudado. Y si la herida está limpia, está perfecta y queremos que repetilice lo antes posible, lo ideal generalmente se ocupa la utilización de hidrocoloides, unos parches hidrocoloides. Y lo otro es que, claro, ver si nos queda la duda si es que hay infección o no, y aquí tenemos que, claro, hacer un aseo, tomar un cultivo, hacer el tratamiento antibiótico, y aquí donde también podemos ocupar alginato, ahí generalmente uno prefiere alginato de plata, o también algún tipo de hidrogel, que no hay problema en tratarlos con infección. Pero siempre que tengamos sospecha de infección, lo ideal es que ese paciente igual vaya a pabellón, se realiza un aseo quirúrgico, se toma un cultivo y se trata el germen aislado según el antibiograma con un tratamiento antibiótico acorde a lo que hayamos encontrado. Y tenemos otras terapias adyuvantes para el tratamiento de las úlceras por presión, para preparar al paciente para tener en el fondo un avance más rápido, y dentro de todas estas, sin duda de que lo ha ayudado y ha sido un gran aporte en todo el tipo, en toda la herida, no solamente la úlcera por presión, en la terapia con presión negativa, que es más bien conocida como PAC, y nos ayuda a tener una mejor evolución del paciente. Por ejemplo, en este paciente que tenemos una úlcera por presión grado 4, que tenemos ahí un poco de exposición de la fascia, después de un tratamiento con presión negativa, nos ayuda a que se contraiga un poco la herida, haya mejor tejido de regulación, y posteriormente, claro, si es que hay que hacerle un colgajo y una cobertura, uno va a hacer un colgajo algo más chico, o incluso si el paciente no tiene indicación de colgajo, puede seguir con la terapia con PAC y el paciente va a seguir con curaciones, en el fondo, pero con una evolución mucho más rápida de la cicatrización. Tratamiento quirúrgico, como decía, el tratamiento quirúrgico van a ser para las úlceras tipo 3 y 4. La cobertura son con colgajos, ojo, no con injertos. ¿Y esto por qué? Colgajo, ¿qué es un colgajo? Un colgajo es una unidad de tejido que se transfiere de una zonadora a una receptora, respetando sus pedículos vasculares, a excepción de lo que se llaman los colgajos libres, en los cuales esa conexión vascular se interrumpe, pero luego se restablece mediante técnicas microquirúrgicas. Y colgajo de diferentes tipos. En cambio, un injerto, por ejemplo, igual un injerto es una unidad de tejido es porque puede ser piel, puede ser grasa, puede ser un tendón, etc. Pero unidad de tejido que se transfiere de una zona a una receptora, pero interrumpiendo 100% su conexión vascular. Entonces, por ejemplo, un injerto de piel, uno lo toma del muslo, y del muslo saca piel y va y lo pone, por ejemplo, no sé, en el brazo. Entonces, claro, en las úlceras por presión la indicación no es un injerto. Entonces uno no puede hacer un injerto de piel porque sobre una úlcera por presión grado 4 que hay exposición ósea, el injerto no prende sobre el tejido óseo. Entonces lo que nosotros necesitamos es darle una buena cobertura a la úlcera por presión. Y esa cobertura generalmente es un colgajo, y lo más frecuente que se utilice son colgajos musculocutáneos, es decir, uno rota o avanza o transpone algún colgajo músculo cutáneo para darle una buena cobertura a la parte ósea. Bueno, siempre hay que ver si el paciente va a volver a caminar o no, porque le decía, claro, sé que un paciente joven que a lo mejor tuvo un trauma y el paciente tiene muy buen pronóstico y va a volver a caminar, lo ideal es hacerle un colgajo a lo mejor no tan invasivo y no rotar tanto músculo, y uno prefiere colgajo sin la utilización muscular, colgajo fasciocutáneo, perforante, y ahí hay mucho, pero eso no tienen que saberlo ahora. Indicaciones de cirugía, claro, cuando tenemos una hemorragia arterial importante, si tenemos un sepsis sin foco evidente, osteomilitis con secuestros óseos, cuando hay compresión de las articulaciones, hay fístula o malignización, que a veces en las úlceras crónicas por años pueden evolucionar a carcinoma epidermoides, y eso hay que sospecharlo y tomar biopsias para descartarlo. Ahora, el tratamiento quirúrgico es básicamente esto, que esto sí lo tienen que saber. Consta de una bursectomía, de una ostectomía y luego la cobertura. Son las 3 etapas. Bursectomía hace referencia a la resección de las caras con el tejido de repetilización que tuvo esa herida. Hay que sacar todo ese tejido junto, cosa de dejar tejido nuevo, sano, para poder realizar una cobertura adecuada y hay una cicatrización correcta. Si uno rota un colgajo
o realiza un colgajo en realidad, y no saca esa bursa, no va a cicatrizar. Hay que sacar todo ese tejido de granulación y de repetilización que se llama bursa. Y siempre hay que pensar si hay compromiso óseo o no, y ahí es donde uno realiza la astectomía, si es que con la resonancia nos salió que hay una osteomielitis o compromiso óseo, se reseca la parte ósea afectada, o si es que está en una zona muy prominente, igual uno prefiere realizar una astectomía. Y después de eso, al final, uno realiza la cobertura, que como le decía, la indicación es un colgajo. Hay una fotografía de una bursa, entonces lo que uno hace, tiene la úlcera de presión y antes de sacar todo ese tejido granulatorio, uno lo tiñe muchas veces con azul de metileno, como sale en la fotografía, entonces ahí uno tiene claro qué es lo que hay que sacar. Entonces uno realiza la bursectomía completa, a uno le va a quedar un defecto cutáneo grande, pero de tejido sano, uno va a evaluar si hay compromiso óseo o no, va a realizar la astectomía y posteriormente hacer la cobertura con un colgado. Estos son diferentes tipos de colgajos para la úlcera isquiática. Aquí tenemos, bueno, por ejemplo, una úlcera por presión isquiática, se tenía con azul de metileno, se realizó la bursectomía y posteriormente la rotación de un colgajo musculocutáneo de glúteo, de base superior. La úlcera sacra, bueno, diferentes tipos de colgajos, que la verdad es que ustedes no se lo tienen que saber y solo estas son imágenes para que tengan un conocimiento general de ellas. Esa es otra úlcera sacra, aquí se le realiza un colgajo DY de avance bilateral, con las úlceras trocantéricas, uno prefiere realizar colgajos de extensor de fascia lata, etcétera, etcétera. Ahora, en forma resumida, y esto es muy importante, no todos los pacientes van a realizarse una cobertura con colgajos y hay pacientes que van a ingresar y van a quedar y darse de alta a algún hospital secundario o a su casa, en el fondo, con cuidados familiares, en el fondo, para curaciones y no para colgajos. Y eso es muy importante y queda graficado en este esquema y algoritmo. Bien, entonces, lo primero que tenemos que saber es qué etapa tenemos nuestro paciente clínica. Si tenemos una úlcera de presión grado 1, 2, 3 o 4. Si es grado 1 y 2, como dijimos, tratamientos médicos. Por lo tanto, va a ser un tratamiento conservador y vamos a realizar las curaciones según lo que vimos también en esa tablita. Si está limpio, si queremos solamente que revitalice, o tiene un poquito de tejido desvitalizado, como para hidrogel, o si está muy oxidativo vaginato, pero eso va a curar solo con un buen manejo. Ahora, claro, si tenemos un mal manejo, nuestra úlcera grado 2 puede ser devolutivo y esa úlcera grado 1, grado 2 va a terminar en una úlcera de presión grado 4 y se nos va a complicar todo. Pero lo ideal es detectarlo lo antes posible y tratarlo sin que se vaya profundizando. Y en la etapa 3 o 4 vamos a necesitar aseo quirúrgico y eventualmente una cobertura. Pero tenemos que saber qué paciente va a ser candidato a un colgajo. Y para que nosotros podamos realizar un colgajo, obviamente que necesitamos tener todo en forma bien manejada y controlada. Y eso se refiere a todos nuestros factores extrínsecos y nuestros factores intrínsecos de nuestra fisiopatología. Entonces, por ejemplo, de los factores extrínsecos, necesitamos saber de que el paciente sí tenga un manejo adecuado del cambio de posición. Entonces, claro, el paciente mientras esté hospitalizado no hay problema porque vamos a tener a nuestro equipo de salud poder realizando esos cambios después del colgajo, y el colgajo no se puede apoyar, sobre todo en las primeras 4 semanas a 6 semanas posterior a la realización de esta, porque como sabíamos, vimos en la presentación anterior, nuestra fuerza tensil de los tejidos se va a recuperar la cuarta, sexta semana. Si el paciente se sienta antes y apoya el colgajo antes, se pueden soltar los puntos y vamos a tener una complicación postoperatoria. Por lo tanto, tenemos que darle tiempo suficiente para que ese colgajo cicatrice y se genere una buena cicatriz que sabemos en el tiempo que es, y el paciente tiene que estar todo ese tiempo en el fondo con un reposo estricto. Entonces, tenemos que tener los factores intrínsecos manejados y los factores intrínsecos sin duda que son muy importantes. Si no tenemos un paciente con una albúmina adecuada, un buen aporte de proteína, el paciente no se puede realizar el colgajo. Si nosotros hacemos un colgajo, por ejemplo, un paciente desnutrido, el colgajo no va a cicatrizar. Es como dicen entre comillas, el pegamento del cuerpo. Si tenemos mala albúmina y prealbúmina, vamos a tener una dehiscencia postoperatoria. Por lo tanto, el manejo nutricional es fundamental para poder realizar la cirugía definitiva, que es la cobertura. Tratar de manejar los espasmos, obviamente tenemos que tener manejada la infección y la osteomielitis, si no igual vamos a tener una complicación. Y otra cosa muy relevante es el cuidado y el plan postoperatorio. Si ese paciente se hace un colgajo y se va a la casa
tenemos una red de apoyo lo suficientemente buena como para que no haya una recurrencia, o si no, de lo contrario, como ustedes vieron, en vez de una úlcera por presión, grado 4, de 3 centímetros después de hacer el colgajo, y ese paciente se va a su casa y no se cuida, puede haber una complicación igual de la cirugía y podemos tener una pulmonaría en mucho peores condiciones. Entonces, un paciente que no tiene una red de apoyo que lo cuide, generalmente nosotros preferimos no realizar el colgajo y ese paciente ingresa para hacerse un aseo quirúrgico, tratamiento de la infección, del tejido necrótico, se deja una herida limpia y después ese paciente se va de alta con una herida para manejo ambulatorio sin colgajo. Entonces, si el paciente cumple con todos nuestros criterios, desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de nuestra red de apoyo, va a colgajo. Si el paciente no, el paciente efectivamente tiene que seguir o hasta que mejoremos todas esas condiciones para poder ofrecerle una cobertura definitiva, o si no, de lo contrario, el pronóstico es muy malo y la tasa de recurrencia es casi del 90%. Complicaciones, bueno, puede haber infecciones, puede ser celulitis, abscesos, termitis, sepsis. Esto es importante, igual cuando hay sepsis del paciente, efectivamente, si es que la causa es de la úlcera por presión, puede tener mortalidad elevada, incluso 50%. Pero ojo, muchas veces llegan estos pacientes de edad avanzada, postrados, con alguna sepsis, sin un foco claro, y llegan a la urgencia, se diagnostica, por ejemplo, una úlcera por presión con tejido necrótico, y se deja como causa de la sepsis la úlcera por presión. Consejo, tienen que descartar cualquier otra causa de sepsis antes de la úlcera por presión. Es raro que la sepsis sea del foco de la úlcera por presión que esté el paciente grave, porque generalmente como son úlceras crónicas, el paciente de alguna manera las va tolerando de forma mejor de lo que uno piensa, y generalmente todos esos focos de sepsis son de algún otro lugar, o neumonía o sepsis urinaria, créanme. Y si es que descartan todo el resto de algún otro foco séptico, de ahí a lo mejor pudiera ser la úlcera por presión la causante en el fondo de la sepsis del paciente, pero siempre tienen que descartar otros focos, no se queden porque tengan úlcera por presión, ese sea el foco séptico de nuestro paciente. Y lo otro que es muy raro, de hecho a mí creo que lo he visto una vez en mi práctica clínica, en pacientes acá en el hospital, de pacientes con úlceras crónicas de 20, 30 años de evolución, no estoy hablando solamente de úlceras por presión, de cualquier úlcera cutánea, se puede haber una degeneración maligna y hay que tomar una biopsia porque puede ser un carcinoma epidermoide. Así que también hay que estar atento a las úlceras crónicas de larga data. El pronóstico de la úlcera por presión, que se cure sola, el 10%, pero va a depender de la profundidad. Recurrencia hasta el 95%. ¿Ya? Entonces, por eso es que es importante la prevención de las úlceras. ¿Ya? El tratamiento no quirúrgico, las grado 1 y 2, como vimos que son tratamientos médicos, logran cerrar algunas, incluso hacemos 6 meses para que cierren solamente el 60% de estas. O sea, son tratamientos largos y complicados. Por eso les mencionaba los altos costos en salud. Y una úlcera grado 3 y 4 que cierre es prácticamente imposible, y ahí requieren curaciones por largos tiempos. Entonces, recurrencia de un colgajo, este paper en base a la realización de los colgajos y las complicaciones, la recurrencia de un colgajo es hasta de un 11%, y eso estando con una red de apoyo adecuada. Es decir, lo que les decía hace poco, si no tenemos una red de apoyo, no se puede realizar efectivamente cirugía, o la recurrencia va a ser de un 100% y el paciente va a estar en peores condiciones aún. Complicaciones hasta el 19%, dehiscencia 9-10%, necrosis del colgajo 5%, infecciones 4%, etc. Entonces, a modo de conclusión, sabemos que tenemos alta prevalencia de pacientes con sobrepresión, altos costos de salud, existen muchas alternativas de tratamiento, sobre todo no quirúrgicos, y quirúrgicos también, con mucha elección de diferentes tipos de colgajos, y el tratamiento multidisciplinario sin duda que es fundamental, y estos pacientes a pesar de todo tienen una alta recurrencia. Por lo tanto, la prevención es el mejor tratamiento de las úlceras por presión. Eso sería. Preguntas. Hola, doctor. ¿Me escucha? Sí, escucho.
Doctor, ¿qué tan frecuente es que una úlcera por presión durante la hospitalización avance, por ejemplo, de un grado 2 a un grado 3? Sí, bueno, eso va a depender de cada institución, obviamente. Es poco frecuente, pero efectivamente, por ejemplo, nosotros acá en el hospital, actualmente tenemos hospitalizados, por ejemplo, 22 pacientes de diferentes patologías. De esos 22 pacientes, tenemos 6 pacientes con úlcera por presión, lo cual es un buen porcentaje de nuestros pacientes. Y de esos 6 pacientes, tenemos un paciente de que fue intrahospitalario, en el fondo, que se profundizó acá, estando hospitalizado. Entonces, claro, la respuesta es de que eso no debería suceder, que una vez que un paciente genera una úlcera por presión intrahospitalaria, es decir, que llegó sin úlceras y realizó una úlcera en el hospital, eso no debería ocurrir, debería ser 0%. Y para eso es de que eso se mide. Cuando a un paciente le sucede eso, eso se notifica por enfermería y queda como un registro de índice de calidad en salud. Entonces eso, hay medición y hay que intervenir en el fondo y tomar alguna medida y evaluar por qué le pasó eso a ese paciente. Ahora, efectivamente, como les decía al inicio de la presentación, igual hay algunas unidades que van a tener siempre pacientes con úlceras por presión de aparición intrahospitalaria, como por ejemplo la unidad de cuidado intensivo, porque dependiendo de la gravedad del paciente, hay pacientes que efectivamente no se pueden movilizar. Entonces, esos pacientes que no se pueden movilizar porque están con compromiso no sé, hemodinámico, claro, tiene que estar con el colchón antiescara, la humectación de la piel, el cambio del pañal más frecuentemente, pero a veces no se puede hacer la movilización adecuada y sí presentan úlceras. De ahí hay que, bueno, hay que realizar el tratamiento que corresponda nomás, pero la idea es que debería ser 0%. Entonces, si se diagnostica una ulceración grado 1, es que se trata de forma adecuada y saca adelante. Y así como en el hospital, hay un grupo de enfermería de cuidado intermedio e intensivo que está solamente dedicada a la notificación y tratamiento especializado de la úlcera por presión. Y si hay alguna complicación o no evoluciona hacia grado 1 o grado 2 como ellos quieren, nos notifican en forma inmediata. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿Sí? a mí no me quedó muy claro cuál era el colgajo, como a qué ¿Sí? se refería, si lo podría explicar de nuevo, por favor. Sí, mira, claro, eso hay que verlo y es como una clase aparte que no está en realidad, pero lo discutíamos generalmente cuando van rotando por el equipo. Pero un colgajo es, como dije recién la definición, es una unidad de tejido. ¿Ya? O sea, un tejido puede ser efectivamente un músculo, o sea, puede ser músculo con piel, puede ser músculo con hueso, por ejemplo, etcétera, etcétera. Pero es una unidad de tejido que se transfiere de una zona dadora, es decir, de donde tú lo vas a tomar, a una receptora, de donde está el defecto. Entonces, por ejemplo, una úlcera sacra, generalmente lo que uno va a hacer es un colgajo de glúteo. ¿Ya? Entonces, como decía, es una unidad de tejido que se transfiere de una zona dadora a una receptora, manteniendo su pedículo vascular. Entonces, volvamos al ejemplo del colgajo glúteo. El músculo glúteo tiene, por ejemplo, irrigación por dos arterias, ¿no? La arteria glútea superior y la arteria glútea inferior. Entonces, tú lo que haces para poder rotar ese músculo glúteo, uno sabe que los músculos en general, bueno, se irrigan solamente 5 patrones vasculares. Y el músculo glúteo, como tiene solamente dos arterias principales, es un músculo tipo 3, pero que tú le puedes cortar la arteria glútea superior, por ejemplo, y el músculo va a sobrevivir igual gracias a la glútea inferior. O le puedes cortar la glútea superior y el músculo va a vivir igual gracias a la glútea inferior. Entonces, lo que uno hace en ese colgajo glúteo es que vas a sacrificar una de esas dos arterias para poder movilizar todo el músculo. Y ese músculo que tú lo movilizas va a sobrevivir gracias a la arteria que conservaste, que ya sea la glútea superior e inferior. Entonces, como tú vas a movilizar todo ese músculo, lo vas a dejar sobre el hueso sacro, en el fondo, que te va a dar la protección y la cobertura ósea. Entonces, ese es un colgajo glúteo, por ejemplo. Entonces, el colgajo, ¿no?, es una unidad de tejido que se transfiere de una unidad o sea, que se transfiere de una zona receptora a una dadora, pero manteniendo su pedículo vascular.
Ahora, colgajo es un tema mucho más complejo que eso, en el fondo, porque hay diferentes clasificaciones, depende del tipo de irrigación, depende de la composición, simple, compuesto, de la movilización, etcétera, 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 etcétera. Entonces es un tema más de becado de cirugía, porque incluso uno como cirujano plástico le cuesta inicialmente entender el tema de los colgajos, pero eso básicamente. Entonces eso es un colgajo. En cambio, un injerto es algo que uno toma de un lugar, lo deja en otro, pero no hay irrigación sanguínea directa. Entonces tú cortaste el vehículo vascular. Entonces cuando uno toma un injerto de piel, por ejemplo, que lo tomas de un muslo, va a sacar un segmento de piel, que aparte puede ser piel parcial o total, es decir, con epidermis y grados variables de dermis, o toda la dermis. Y eso tú lo vas a ir a dejar a otro lugar. Entonces, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, que tú lo pusieras sobre el músculo, el glúteo, un injerto, ahí el injerto va a pegar por diferentes fases de revascularización. Entonces, primero el injerto se va a nutrir por difusión de oxígeno y nutrientes, después se van a empezar a generar nuevos vasos, y después de eso va a haber una revascularización completa en el fondo del segmento que tú injertaste, pero es diferente. Y a un injerto no nos sirve porque uno, imagínate lo delgado que es, no nos da nada de cobertura, y lo otro que el injerto, como necesita revascularizarse, el tejido óseo no permite vascularizar ese injerto, revascularizarlo. Entonces tiene que ser la cobertura de las úlceras por presión con colgajos, no con injertos. No sé si me logré explicar algo mejor. Sí, gracias. Ok. ¿Más preguntas? Parece que no. Bueno, entonces sería todo por Sí, hoy. doctor. Sí, creo que sería eso. Ok. Que estén muy Gracias, bien. doctor. Que esté Listo. bien. Que estén bien. Gracias, doctor. Chau, chau.